palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3 y el versículo 4 vamos a estar leyendo. ¿Cuántos creen, hermanos, que estamos viviendo tiempos apocalípticos? Amén. Tiempos finales. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. No sé cuántos de ustedes han estado mirando en la noticia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, y ya la gente ya no mira, ¿no es cierto?, la tele para mirar la noticia. Amén. ¿A través de qué vemos la noticia, hermanos, ahora? Amén. ¿Quién mira la noticia aquí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Lo importante, hermano, fíjese. Amén. No voy a hablar del celular, ¿no es cierto? Lo importante, hermano, es que la noticia nos está llegando, ¿no es cierto?, de diferentes medios. Amén. Hay algunas personas que, bueno, miran la noticia todavía en la tele, ¿no es cierto? Y hay otros que miran a través del celular, ¿no es cierto?, la noticia. ¿Cuántos miran Taxi Noticias, por ejemplo? Amén. ¿Alguien sabe, hermano, qué ha pasado en Perú? Amén. ¿Qué ha pasado? Un río se convirtió en sangre. Amén. Miren, hermanos, un río que la gente lo ve, ¿no es cierto? Mucha gente vive alrededor del río. Amén. Hermanos, pero de pronto, hace unos 3 días atrás, hermanos, este río comenzó a teñirse de rojo, hermano. Y bueno, la gente filma, la noticia filma, ¿no es cierto? La gente mira, hermanos, y realmente, hermanos, esas aguas son rojas. Amén. Ahora, esto ha estado sucediendo en diferentes partes del mundo, hermano. Ahora, hay personas que tratan de darle, ¿no es cierto?, un sentido científico a este asunto, ¿no es cierto? Dicen, no, es que esto es por esto es por otro, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios, hermano, fíjese, nos habla, ¿no es cierto? Dice, mire, amén, en el versículo 14 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, amén, y sobre las fuentes de las aguas, dice, y se convirtieron en sangre. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo creo que usted nunca ha escuchado esa noticia, fíjese, hermanos, hace tiempo atrás, ¿no es cierto? Las personas adultas, por decir, bueno, las personas que tienen más de 50 años, ¿no es cierto? Imagínense, nunca habíamos visto esto. Amén. Yo, por ejemplo, tengo más de 50, tengo 54 años, hermanos, y desde que tengo 4 años, hermanos, yo tengo uso de razón. Amén. Entonces, hermanos, en 50 años atrás, hermanos, yo nunca vi esto. Amén. Y nunca escuché a mi madre, nunca escuché a mi padre que ellos me hayan dicho, no, yo cuando era joven vi un río que se hizo rojo, por ejemplo. ¿No es cierto? Hermanos, esto no ha acontecido, hermano, nunca en la historia del hombre. Amén. Fíjense, hermano, esta situación está aconteciendo en diferentes partes del mundo. Amén. Y aquí la palabra de Dios, fíjense, dice primeramente en el versículo 3, dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Amén. Aleluya. ¿Y qué copas son estas, hermanos? Son copas de la ira de Dios. Amén. Aleluya. Entonces dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, dice. Amén. Hermanos, bueno, esto no hemos visto en el mar, pero algo creo que dice bien, como sangre de muerto, dice. Y dice: y murió todo ser vivo que había en el mar. Amén. No sé si ustedes han estado viendo de repente la noticia, hermanos, que cientos, miles de peces, hermanos, aparecen muertos en la playa. Estamos viendo todas estas cosas. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, fíjense, lo anunció, lo mostró. Amén. Entonces, hermanos, el versículo 4, como dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Amén. Esta palabra, hermanos, se está cumpliendo.
Amén. Esta palabra lo estamos viendo. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, yo esta mañana estaba pensando, ¿no es cierto?, sobre el tema de los extraterrestres. Amén. Y tantas cosas, hermanos, que salen, ¿no es cierto?, de los extraterrestres. Fíjese, hay mucha gente que le entra la duda, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y estos qué son? ¿No es cierto? Entonces, imagínense, también yo vi, hermanos, en la noticia, fíjense, encontraron en un extraterrestre, hermano, enterrado, hermano, los huesos. Amén. Unos huesos de una cabeza, hermano, de un extraterrestre. La cabeza aparentemente parecía, ¿no es cierto?, como decir, un marciano, pero, hermanos, de miles de años enterrado, hermano. Imagínense, ¿no es cierto? Entonces, hermano, uno ¿qué dice? Bueno, ¿qué son estas cosas? ¿No es cierto? Son extraterrestres, son demonios. Amén. Ahora, sabemos que la palabra de Dios, fíjense, dice que los demonios no tienen, ¿no es cierto?, un cuerpo físico. Amén. Entonces, ¿qué cosas eran estas cosas, hermanos, que están enterrados, que están pintadas, ¿no es cierto?, por la gente antigua? Entonces, miren, hermano, cuántos años yo decía tenía este extraterrestre ahí, ¿no es cierto?, enterrado. Entonces, yo digo, hermanos, fíjense, amén, como que la gente que ve esto, ¿no es cierto?, dice, no, estos extraterrestres son de otro planeta. Amén. Estos extraterrestres viven junto con el hombre, ¿no es cierto? Pero, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Amén. ¿Qué es lo que acontece? Fíjense, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, dice la Biblia que el diablo, amén, hermanos, él vino y fue echado por el Señor a este mundo, y él vino a esta tierra y desordenó, hermano, todo lo que Dios había creado. Amén. Fíjese que la Biblia, que dice, en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y el versículo 2 dice, porque fíjese, en el primer versículo hay un punto, ¿no es cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hay un punto. En el versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Entonces sabemos, hermanos, que Dios es un Dios de orden. Sabemos, hermanos, que todo lo que Dios creó, amén, lo hizo perfecto, lo hizo ordenado, amén, ordenadamente. Pero ¿por qué aquí dice, miren, en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada? Estaba desordenada, siendo que en el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Dios todo lo que creó, hermano, toda su creación de Dios es perfecta. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, podemos ver que aquí aconteció algo, hermanos, después de que el Señor creó los cielos y la tierra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿qué aconteció? Entonces, aquí podemos darnos cuenta, hermano, que cuando el diablo fue desechado por Dios, hermanos, él vino a la tierra, amén, a este mundo. Mire, fíjese que ya estaba creado por Dios. Quizás ya habían, hermanos, seres, ¿no es cierto?, como por decirlo, los fósiles de los dinosaurios, amén. Imagínense, uno dice, ¿cuándo fueron destruidos estos seres? ¿No es cierto? Entonces, hermanos, cuando Dios creó este mundo, amén, ahí pudieron existir los dinosaurios, amén, pudieron existir otras cosas, ¿no es cierto? Pero cuando el diablo vino a este mundo, hermano, vino y destruyó todo, amén. Entonces, por eso es que dice en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces, fíjense, hermanos, nosotros podemos ver, amén, hermanos, cómo el enemigo ha destruido la creación de Dios. Amén. Entonces, fíjense, hermanos, yo
sobre el tema de estos fósiles de extraterrestres supuestamente que han sido encontrados. Amén. Hermanos, así también fíjense, han encontrado fósiles de dinosaurio. Amén. Entonces, hermanos, fíjense, yo creo, hermanos, de que el diablo, él siempre quiso imitar, amén, lo que Dios hizo. El diablo sabía y había visto que Dios había creado muchos seres en ese tiempo. Amén. Entonces, hermanos, yo creo que el diablo, él dice, yo también puedo hacer. Amén. Y hermanos, yo creo, fíjense, esto se me viene ayer a la mente, ¿no es cierto? Porque yo decía, bueno, ¿qué son estos fósiles de seres extraterrestres? ¿Quién los hizo? Amén. Yo creo, hermano, que Dios no fue quien creó esto. Amén. Entonces, si nosotros vemos, hermanos, a un extraterrestre, porque fíjense, hermanos, hay videos y los Estados Unidos tienen seres extraterrestres, ¿no es cierto? Cuerpos de seres extraterrestres. Hay videos, hermanos, donde han capturado extraterrestre vivo. Amén. Entonces, fíjense que ellos tienen un cuerpo físico. Amén. Y uno dice, ¿cómo? Entonces, si los demonios, amén, no tienen un cuerpo físico. Entonces, hermanos, fíjense, hermanos, yo pienso que estas cosas, estos seres, hermanos, han sido creados por el diablo. Entonces, fíjense que el diablo, ¿cuál es el propósito del diablo? ¿Cuál es la intención del diablo, hermano? Que dice la Biblia que el diablo ha venido para engañar a la humanidad. Amén. Entonces, hermanos, fíjense, como nosotros leemos en la Biblia, en Apocalipsis, como nosotros sabemos, hermanos, según la palabra de Dios, que qué es lo que va a acontecer en los tiempos finales. Amén. Sabemos, hermanos, cómo el anticristo se va a manifestar. Amén. Cómo vemos, hermanos, a través de la palabra, cómo los demonios van a actuar en el mundo. Amén. Pero, hermanos, esta situación, la gente que no conoce la palabra de Dios, la gente que no cree en la palabra de Dios, hermanos, van a mirar estas cosas y van a decir, no, estos son cosas que siempre existieron, son cosas que estaban nomás ahí. Amén. No lo van a mirar, hermanos, conforme dice la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, fíjense, hermano, cómo es el enemigo, cómo hace para engañar a la gente, qué cosa está haciendo para engañar a la humanidad, hermanos. Amén. Y es por eso que mucha gente, hermanos, en estos tiempos finales, hermanos, tiene duda de la palabra de Dios. Amén. Por eso es que mucha gente, hermanos, muchas personas dicen, bueno, pero ¿será verdad lo que dice la Biblia? Yo quiero decirles, bien, hermanos, hay personas, hay científicos, hermanos, personas, hermanos, súper inteligentes. Hay personas, hermanos, súper sabias, hermanos, personas que han creado cosas, científicos famosos, hermanos, que han llegado a creer lo que dice la Biblia. Hay personas que han dicho, realmente la Biblia tiene razón. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros o por qué cualquier persona puede dudar y decir, ¿será que la Biblia es verdad? ¿Será que la Biblia no está diciendo otra cosa? ¿No es cierto? Imagínense, hermanos, han descubierto, según, hermanos, otros libros que son similares a la Biblia, pero que dicen otras cosas. Amén. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, tenemos que saber, hermanos, amén, hermanos, lo que dice la palabra de Dios y estar seguro. Amén. Porque estas cosas están apareciendo, estas cosas, hermanos, fíjense, se están dando en el mundo, y ahí, hermano, viene la duda del maligno a las vidas de muchos cristianos. Amén. Hay muchos cristianos, déjenme decirle, hermanos, que comienzan a tener duda de la palabra, comienzan a tener, hermanos, duda de las cosas que dice el Señor. Amén. Cómo la palabra de Dios, hermanos, se está cumpliendo delante de nuestros ojos, hermanos. Amén. Así que, hermanos, toda duda
en la palabra del Señor, a consecuencia de tantas cosas que están sucediendo en el mundo, hermanos. Fíjense, nosotros como cristianos tenemos que aferrarnos más y más a la palabra de Dios, creer más en la palabra del Señor, hermanos. Amén. Aleluya, bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pues vamos a leer una vez más, hermanos, en la Biblia, en el libro de Primera de Corintios. Amén. Que realmente era esto lo que quería compartirle. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, una parte del capítulo 3 de Primera de Corintios. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Amén. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Os di a beber leche y no vianda, dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Amén. Entonces, vamos a compartir esta partecita simplemente, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué está hablando la palabra de Dios, hermano? Amén. Fíjense, está hablando de cristianos carnales, amén, y cristianos espirituales. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que ser, hermanos? Amén. ¿Qué clase de cristianos tenemos que ser? Tenemos que ser cristianos espirituales. Amén. Hermanos, porque ¿qué quiere decir carnal? ¿Qué es una persona carnal? Amén. Una persona carnal es aquella que piensa en las cosas de este mundo. Amén. Una persona carnal es la que está pensando simplemente, hermanos, en las cosas de la vida. Amén. Y una persona espiritual, fíjese, es una persona que está pensando en las cosas espirituales. Amén. Entonces, ¿quién escribe esto y quién dice esto? Fíjese, hermano, fue el apóstol Pablo. Amén. Que dice, mire, de manera que yo, hermano, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Amén. Entonces, quien usa esta palabra, quien usa esta frase, hermano, fue el apóstol Pablo. Amén. Aleluya. Entonces, por eso, hermano, es que Pablo decía que para él, ¿no es cierto?, el mayor era Cristo. Amén. Aleluya. Y solamente fíjense que a él le importaba, hermano, las cosas espirituales. Amén. Y decíamos el otro día, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo fue una persona que tenía una profesión, tenía un trabajo, ¿no es cierto?, tenía propiedades, era una persona adinerada, era una persona de la alta sociedad, ¿no es cierto? Pero cuando se entregó a Cristo, hermanos, él dejó todas esas cosas. Amén. Y él, hermanos, solamente quería, dice, a Cristo sin importarles las cosas materiales. Amén. Es como también hablamos del apóstol Pedro. Amén. Gloria a Dios. Pedro, hermano, ¿quién era? Era un pescador. Tenía sus barcas, tenía sus redes, tenía su negocio. Amén. Era un pescador, hermano, que sacaba mucho pescado, vendía mucho pescado. Se podemos darnos cuenta que Pedro, hermano, tenía un buen sustento económico, tenía barcazas, tenía, ¿no es cierto? Entonces, cuando él conoció al Señor Jesús, amén, dice la Biblia que él dejó sus redes, dejó su barco, amén, y se fue con el Señor Jesús. Aleluya. Entonces dejó todas las cosas materiales. Amén. Entonces, miren lo que dice aquí la palabra de Dios. De manera que yo, hermano, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Amén. Aleluya. Entonces, vamos, ¿cuál es el asunto aquí?
que, hermano, ¿cuáles son las personas espirituales? Amén. Entonces decíamos que Pedro, hermano, eran personas carnales, ¿no es cierto? Pero estas personas se convirtieron en personas espirituales. Amén. ¿Qué significa eso? Una persona espiritual, hermano, fíjese, no tiene temor a perder las cosas materiales. Amén. Una persona espiritual, ¿no es cierto?, no tiene temor de perder la vida. Amén. ¿Por qué? Porque sabe, ¿no es cierto?, que al perder la vida, hermanos, él va a ir con el Señor. Amén. Entonces, mire, veamos de nuevo, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, amén, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amén. Dice, os di a beber leche y no vianda. Amén. Vianda, que significa la comida sólida, ¿no es cierto? Dice, os di a beber leche. Amén. ¿Quién es el que se alimenta de leche? Es un bebé, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que se alimenta de la comida sólida? Es una persona que ya está entrando en un crecimiento. Amén. Entonces dice, mire, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Amén. Porque aún, dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros, dice, celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnal. ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Amén. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta os es algo, ni el que riega, sino Dios, amén, que da el crecimiento. Aleluya. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Entonces, mire, hermanos, amén, gloria al Señor Jesús. Entonces podemos ser, hermanos, nosotros, amén, ser espirituales o ser carnales. Amén. Imagínense. Entonces, cuando nosotros nos convertimos al Señor, hermanos, fíjense que estamos viviendo en la carne, ¿no es cierto?, hasta que viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos llena, y entonces ahí comenzamos nosotros a conocer la vida espiritual. Amén. Aleluya. Entonces, fíjense, hermanos, por eso es que la gente del mundo no puede comprendernos, no puede entender al cristiano, ¿no es cierto? Y mucha gente dice, estos están locos. Amén. Yo no entiendo cómo están en esa iglesia cantando, llorando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos no pueden entender, no pueden comprender, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos viven en la carne, ellos son carnales, ¿no es cierto? En cambio, hermanos, el cristiano que adora, el cristiano que alaba, que glorifica, exalta el nombre del Señor, hermanos, está viviendo en el Espíritu, hermanos, es una persona espiritual. Amén.